Hola, buenas tardes. Soy la maestra Reina María Zabalamián. Actualmente estoy cursando la asignatura de Filosofía y Educación bajo la asesoría del doctor Ángeles Salomón. En esta ocasión vamos a compartir la actividad número 3, que consiste en un cuadro comparativo de las principales corrientes de la filosofía y la educación. Una corriente filosófica es un grupo de pensadores que comparten ciertas ideas de uno o varios temas. Su principal objetivo es tratar de definir o buscar respuestas a las incógnitas de la vida y del mundo. En esta ocasión vamos a presentar las principales corrientes. El idealismo, bajo la representación de Platón, nos habla cómo el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. El realismo, el principal ejemplo fue René Descartes, que nos habla sobre cómo el conocimiento se adquiere por la percepción de los sentidos. El escepticismo, el principal fundador fue Pierre Ellis y Timón de Fiunte, quienes nos mencionan que el conocimiento depende de la duda, depende de la pregunta. Tenemos el marxismo, bajo las coordenadas materialistas y dialécticas. El principal fundador fue Carlos Marx y Friedrich Engels. Tenemos el racionalismo que se halla desde la Revolución bajo el primer precursor que fue René Descartes, que nos habla sobre que el hombre es capaz de llegar a la verdad exclusivamente por la razón. Tenemos el empirismo, que su principal precursor fue Francis Bacon. Esta doctrina nos habla sobre el origen de nuestros conocimientos, pero que no está basado en la razón, sino en la experiencia. Tenemos el criticismo que surgió en Grecia, su principal precursor fue Immanuel Kant, que nos habla cómo justificar racionalmente la forma en cómo llegamos al conocimiento. Finalmente tenemos el positivismo, que se originó a mediados del siglo XIX y fue popularizado por Auguste Comte, que nos menciona que la información lógica es la única manera por la cual podemos llegar a adquirir los conocimientos. Pasamos a las corrientes educativas, quienes son también nuevamente un grupo de pensadores, de científicos, quienes comparten ideas en común de ciertos temas. Estos también tienen como propósito descubrir, explicar y transmitir esas estrategias didácticas hacia los demás pensadores para que se vayan ajustando de acuerdo a los contextos. En primer lugar, tenemos la cognitivista, que habla sobre cómo el aprendizaje surge a través de la experiencia, a través de las necesidades de los estudiantes. Es humanista y holística. Sus principales precursores son Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky. Tenemos la corriente conductista, que nos habla sobre cómo el estudio de la conducta del ser humano y define el aprendizaje como un cambio en el comportamiento de la persona. Es decir, que conforme la persona va a ir aprendiendo, va a ir modificando esas conductas que lo caracterizan. El representante es Watson. Tenemos el constructivismo, que sus representantes son Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner, que nos habla sobre un conocimiento previo que tiene el alumno de su nacimiento, de un nuevo conocimiento, y explica la naturaleza humana. Es decir, que el alumno tiene ciertos conocimientos, no viene en blanco, y conforme van llegando los nuevos conocimientos, va a ir solidificando esos conocimientos nuevos que va a ir adquiriendo poco a poco. Tenemos el histórico social, que es el que se plantea bajo el proceso cognitivo y que nos menciona que debe tomarse en cuenta el contexto histórico-cultural, o sea, el contexto social del alumno. Nos habla también de un aprendizaje cooperativo, en donde el alumno no solo construye su aprendizaje, sino necesita de sus mismos compañeros, de los maestros, necesita un apoyo. En este caso, el precursor es Vygotsky. Aquí vemos la tabla de las corrientes filosóficas y de la educación, y pasamos entonces a las conclusiones. Comparando esta tabla, analizando los puntos de cada autor, podemos definir lo siguiente. Número uno, intentar explicar las formas en cómo aprenden los individuos desde tiempos remotos en diferentes contextos. Es decir, ambas corrientes de la filosofía y de la educación, su principal objetivo es tratar de explicar cómo van aprendiendo los individuos, obviamente en diferentes contextos. Antes no aprendían como aprenden en la actualidad, debido a que los contextos son diferentes, debido a la globalización, debido a los nuevos descubrimientos.
Ambas comparten ideas en común. Desde que empezó el hecho de querer descubrir cómo el hombre aprende, se habla de aprendizajes previos, de la importancia del contexto, los aprendizajes significativos. Tal vez no han estado tan definidos como están en la actualidad, pero se mencionan de acuerdo a esos tiempos. Los pensadores aportan ideas para darle respuesta a las grandes incógnitas de la realidad del ser humano. Todo esto se piensa en que ellos están tratando de buscar la verdad de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las relaciones sociales, de cómo aprende el alumno, si aprende solo, si aprende en grupo. Entonces, todas estas aportaciones fueron válidas desde las más antiguas hasta las recientes. Han formulado o han dado la pauta para que nosotros podamos conocer todas estas situaciones. Las ideas fomentan la autorreflexión y el autoconocimiento. Lo que se ha buscado desde hace mucho tiempo es que el alumno sea autorreflexivo y se conozca a sí mismo, no que sea un conocimiento que pase de un alumno, del maestro al alumno, como una pizarra en blanco, que se vayan transmitiendo los conocimientos, sino que el alumno sea autorreflexivo, que tenga la capacidad de saber por qué está aprendiendo, qué está aprendiendo, que se conozca a sí mismo, cómo va a ir aprendiendo él. Obviamente, eso se va a dar poco a poco y por etapas, de acuerdo a su nivel de desarrollo. En la actualidad, todo esto nos permite a nosotros como docentes conocer a los estudiantes, conocer cómo aprenden, conocer su contexto, conocer sus diferentes estilos de aprendizaje con el objetivo de buscar mejores formas de enseñanza. Las enseñanzas que teníamos hace 5 años ya no son aplicables a las enseñanzas de la actualidad, ya que los contextos han cambiado, han variado, por lo cual necesitamos buscar nuevas estrategias de enseñanza, que la filosofía nos está dando la pauta el día de hoy para mejorar. Incluso no mejorar solamente en nuestra docencia, sino también comprender nuestra propia existencia humana, mejorar en nosotros mismos, que es también una forma de ayudar a nuestros estudiantes, pues si nosotros somos congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos, estamos bien, también nuestros alumnos lo estarán. Por mi parte es todo, espero que no haya quedado ninguna duda. Muchos saludos, nos vemos. Gracias.